Sí. Buenas. La saga Doom sigue viva y el estudio de desarrollo también. Esa es una de tantas noticias positivas que tengo que traeros en el vídeo de hoy. Unas cuantas además, porque tenemos que hablar de muchas cosas y cada día ponernos más con la actualidad del videojuego y múltiples cosas que desde luego nos deberían de traer grandes momentos. Pero antes aprovechen con el código que les estoy dejando en pantalla porque caduca dentro de poco. Pásense por el enlace de la descripción a Eneba y utilicen el código tóxico, tal cual se escribe, sin acento y también pues con todas las letras en mayúsculas. Con ese código tendréis un 10% de descuento sobre básicamente cualquier videojuego que tengáis, que además en sí tienen mejores precios que los oficiales. Por ejemplo, el nuevo Halo pues se lanza a unos 60 pavos y ahí te vale 40, pues además un 10%, y así podéis mirar el GTA 6 que en la tienda esta vale 70 en vez de 80, y así sucesivamente. Os comento que si el código no os funcionase, como le está pasando a mucha gente, probad desde navegación privada o desde otros navegadores en general. Si no, pues yo ya no sé qué deciros, la verdad. Pero bueno, mientras pinchéis en el enlace debería de funcionaros. Así que vayan aprovechando y muchas gracias a todos y cada uno por vuestras compras. Para comenzar, si me lo permitís, voy a empezar hablando de este videojuego que les estoy dejando en pantalla. Orbitals, un título que se lanzará durante el próximo mes de septiembre, particularmente a principios, en Nintendo Switch 2, videojuego que se lanza de manera exclusiva aunque se trate de un título independiente. Nintendo lo ha padrinado y en este caso pues el videojuego va a pertenecer a dicha plataforma y nunca sabremos si saldrá en otra, pero bueno, yo desde luego no me pienso arriesgar porque este videojuego es uno de los más deseados que tengo ahora mismo en lista. Recuerden que es un videojuego plenamente cooperativo, una aventura de acción estilo animación japonesa de los años 80 que tendremos que jugar entre dos personas. Podemos hacerlo a nivel local o también a nivel online. Eso sí, con que una persona se compre el videojuego pueden jugar dos. No hay que comprarse dos copias para poder disfrutarlo. En ese sentido, pues parece que va a funcionar muy bien y además el videojuego sale a precio reducido. Y por cierto, lo que vengo a comentar aquí es que hay edición en formato físico. Pero formato físico real. Para Nintendo Switch particularmente, este videojuego va a contar con un cartucho que incluirá todo el contenido, y han comentado desde el estudio que pues va a ser plenamente funcional lo que se incluye ahí, y las descargas serán pues a lo mejor alguna pequeña corrección gráfica visual que tengan de última hora, pero vamos, que el videojuego tiene que salir pulido y perfecto por esa parte. Y además, no contentos con eso, pues también se han apañado un doblaje al español de España y también al español de Latinoamérica. Sí, esto lo hace un estudio independiente y otros grandes estudios y grandes compañías te dicen que es demasiado caro, incluso poner una miserable traducción. Pues oye, estos se lo están trabajando de una manera increíble. Lo que están haciendo estos desarrolladores independientes son todo lo que está bien en la industria del videojuego. Vamos a cuidarlos, por favor. Además también hay otros doblajes como el portugués de Brasil, en este caso, también el francés y otros múltiples idiomas, porque desde luego aquí se ha trabajado mucho. Y seguimos con las buenas noticias. Y vamos a ir al bloque que acontece en ID Software. Ya saben ustedes, los desarrolladores de esta franquicia de videojuegos tan maravillosa que decora ahora mismo mi estantería llamada Doom. Bien, pues este estudio de desarrollo, como bien sabéis hace poco, ha sufrido bastantes despidos. Algunos hablan del 50%, otros del 70% e incluso algunos del casi 80% de los desarrolladores que trabajaban dentro de este. Y bien, pues sepan ustedes que las malas noticias en torno al estudio no eran tan malas como parecía. Parece que no se va a quedar en un estudio de soporte, ni mucho menos, que era básicamente lo que daban a entender algunos de los que habían sido despedidos. Esto no es que lo comunicase la prensa, esto realmente lo comunicó un desarrollador que estaba dentro de Microsoft y que estaba pues bastante cabreado. Y bueno, pues dijo básicamente que era una pena, que básicamente lo iban a dejar como un estudio de soporte en cantidad de desarrolladores. Y en pantalla lo que estáis viendo es un comunicado oficial del propio estudio diciendo que no es así, que realmente es un estudio que se va a quedar con el mismo número de desarrolladores que tenía cuando hicieron este videojuego en 2016, el primer título del renacer de la saga Doom. Y a ver,
no es la posición ideal. Para mí el punto ideal precisamente es el que tenían en 2020 con Doom Eternal. Para mí ese es el punto clave donde este estudio ya sacó su máximo potencial, pero lo que voy es que la noticia ya no se me hace tan terrible dentro de que es malo, que obviamente haya tantos despidos dentro de un estudio tan grande e impresionante como este, que es un histórico, quizá el estudio más histórico que tiene Xbox ahora mismo a sus espaldas junto con Rare, supongo, será este, y desde luego que había que cuidarlo, esto hay que protegerlo. Y bien, pues dice básicamente que van a continuar haciendo videojuegos y que esto no le va a frenar para absolutamente nada. Por supuesto, dentro de todo esto habrá quien sea mal pensado y crea que esto pues al fin y al cabo es una directriz de Xbox para calmar un poco las aguas y que prácticamente les ha empujado a realizar ese comunicado. A ver, aquí hay muchas cosas que comentar. Por supuesto, los que han sido despedidos del estudio muy contentos no estarán, sobre todo algunos que incluso llevaban casi 16 años, vamos, una vida laboral prácticamente dentro de este mítico estudio de desarrollo. Obviamente que no ha sido agradable ni la mejor decisión, pero la cuestión es que poco menos que se nos daba el mensaje de que este estudio estaba prácticamente muerto, que básicamente lo estaban manteniendo vivo por el nombre y poco más, cuando en realidad nos dejan caer que van a seguir desarrollando títulos, quizá pues no tan grandes como el último videojuego de esta franquicia, pero sí que van a seguir dando caña como siempre. Y por cierto, información adicional, no solamente es cuestión del estudio, sino también de una preocupación muy grande de gran parte de la comunidad de usuarios y sobre todo los más técnicos. Su motor gráfico. El famoso, popular y excelente ID Tech, un motor gráfico que a lo largo de la historia ha ido evolucionando y que de hecho no solamente es utilizado por este estudio, sino también por otros múltiples estudios de desarrollo con una fluidez increíble. Es un motor gráfico que te da mucha plasticidad en entornos, escenarios y que bueno, cada evolución que tiene es aún más impresionante que la anterior. No en sí por los gráficos, sino por las posibilidades y la velocidad que te ofrece en movimiento y en pura acción. Pues hace unos días lo que se comunicaba es que poco menos que para el motor gráfico solamente habían dejado una persona, que a todos los demás los habían echado. Vamos, era básicamente una manera de comunicar que el motor gráfico estaba muerto y enterrado. Yo esa información no la traje al canal, básicamente porque no me terminaba de cuadrar. O sea, lo de los despidos y todo eso era claro porque era información pura y dura y además de un medio de comunicación serio como es Bloomberg. Pero luego, la información de que este motor gráfico solamente tenía una persona detrás trabajando, ya había cosas ahí que no me cuadraban demasiado. Y eso ha sido completamente desmentido. Dicen que hay múltiples personas trabajando, que obviamente hay un cabeza que se ha quedado en un sitio, pero que de manera externa también están trabajando muchos con él, que ya estaban trabajando previamente. O sea, son gente clásica que ha estado manejando este motor gráfico para que siguiese evolucionando, prosperando y todo ese tipo de cosas. Así que nada, por esa parte la noticia sigue siendo positiva, no perdemos licencia, no perdemos estudio, no perdemos el motor gráfico, simplemente pues se ha visto reducido de una manera bastante dramática, bastante. Son muchísimas personas las que han quedado en la calle, pero bueno, veremos a partir de aquí si por favor Microsoft lo gestiona bien y por favor cuando saquen un videojuego promocionarlo. Esta gente no sabe hacer un juego notable, todo es sobresaliente, por favor. Aprovechen que tienen uno de los mejores estudios de la historia de los videojuegos entre sus manos ya. Ahora vamos a pasar a hablar de formato físico, por una parte con PlayStation, porque las últimas horas ya sabéis que están muy tensas en redes sociales, sigue habiendo pues mucha increpancia Sony y PlayStation por su decisión, la gente está intentando cambiar este asunto, pero bueno, yo no quiero redundar sobre ese tema, no quiero seguir comentando más de lo mismo, simplemente hacer una aclaración en lo que respecta a los próximos títulos que PlayStation va a sacar al mercado, porque hay mucha gente que se está preguntando si esos títulos van a tener formato físico o no. A ver, títulos como Wolverine, por ejemplo, son títulos que van a venir con disco y además comentan en redes sociales que vendrá el videojuego completo incluido. Como han trabajado siempre en este estudio, el videojuego vendrá completo y a partir de ahí el resto serán actualizaciones que podrás instalar o no, pero que el videojuego va a ser funcional a través del disco. Vamos, como cualquier título que hayan lanzado en los últimos años, que han sido unos cuantos por parte de este estudio, pero bueno. Saltando de ahí, pues se ha preguntado también a Santa Mónica qué sucederá con el próximo God of War. Y a ver, han dejado caer que ese juego va a tener disco completo, con el videojuego completo y será perfectamente ejecutable.
Eso pues nos deja dos noticias, que efectivamente ese God of War está previsto para el próximo año, de una manera velada prácticamente lo han confirmado así. Me refiero, se supone que los discos físicos se dejan de fabricar a partir de enero de 2028, con lo cual ha sido un pequeño desliz que han tenido en su cuenta oficial, básicamente confirmando que sí, que el año que viene tenemos ese nuevo God of War. Aunque no existe fecha oficial, es una manera muy bonita de darla. Porque sí, obviamente hasta el último día PlayStation, con lo que vaya lanzando, seguirá teniendo formato físico. Si también el año que viene llega Intergalactic, por ejemplo, pues también tendrá edición en formato físico. Es a partir de enero de 2028. Todo lo que se lanza a partir de ahí es lo que se verá afectado. Pero hasta entonces, lo que esté anunciado o próximo también estará. Y ahora vamos a hablar de Xbox en cuanto al formato físico también, porque tenemos noticia. Y de hecho, parece que la semana que viene vamos a tener noticias importantes respecto a ello. Os pongo la noticia en orden. En primer lugar, ha salido el líder de Xbox Insider, ya sabéis, un programa interno que tiene la compañía, pues donde se van probando tanto videojuegos como nuevas funciones de manera anticipada para ir viendo un poco si la cosa funciona. Yo soy parte de ese programa, de vez en cuando voy probando cosas interesantes, en fin, la verdad que a veces corres riesgos, pero está bastante apañado. Es una manera muy buena, eso sí, tienes que ir subiendo de nivel y todo eso, pero bueno, comenta que la semana que viene habrá novedades interesantes y que valdrán la pena. Como tal, decir eso y no decir nada es casi lo mismo, ¿verdad? Pues sí, eso no tenía ninguna clase de tránsito a nivel de noticia, pero luego ha llegado el señor Corden del medio Windows Central y ha dejado creer que se tratará del anuncio o la prueba de Positron. Positron es el nombre en clave que hay para el proyecto que tiene Xbox con los juegos físicos, proyecto con el cual tú podrás pasar tus discos físicos a formato digital, para tener una copia digital asociada a tu usuario. Esto también se supone que es un proyecto que está tanteando la idea de que no solamente lo asocies a un usuario, sino que puedas cambiar de un usuario a otro. Es decir, tu juego físico podría seguir siendo prestado para otras personas si así te apetece. Yo la verdad presto muy pocos juegos y los que presto son los de Switch porque es físico completo y real, pones el cartucho, juegas y ya está, y en general tampoco crees que los presto mucho, se los presto a mi novia y poco más. Pero bueno, a lo que voy es, la cuestión es que esto, pues a nivel de preservación de formato físico es interesante, aunque tampoco es lo ideal. Es una manera de salvarlo, bastante interesante, pero bueno, se supone que a partir de la próxima semana los usuarios del programa Insider lo podrían empezar a probar. A punto, eso sí, que la información también nos dice que este programa estará sobre todo dedicado a videojuegos con sistema Play Anywhere. Eso sí, también hay un matiz en todo esto, que eso abarca básicamente videojuegos de la generación pasada de Xbox y también de la generación actual, no así de la generación de la Xbox original, por ejemplo, ni tampoco de la generación de la Xbox 360, limitando un poco las capacidades de este programa, pero bueno, al menos para lo reciente, al menos para las dos últimas generaciones serviría. Aunque la verdad que es una pena que no sirva con los juegos de la Xbox 360, por ejemplo, ya que hay muchos títulos a nivel de retrocompatibles que si no los tienes en físico no te sirve. O sea, si no los tienes en físico ya no se puede comprar la licencia digital porque ha expirado de alguna manera. Y bueno, pues yo de hecho tengo un par de videojuegos así que solamente los tengo atados al disco físico y hombre, me gustaría que de alguna manera me lo pudiesen digitalizar. Obviamente esto es un programa que irá creciendo con el tiempo, ¿vale? Se supone, repito, que a partir de la próxima semana algunos miembros del programa Insider lo podrán ir probando. Eso sí, también os traslado que lo que se prueba en el programa Insider no necesariamente se traslada al usuario final siempre. En el sentido de que ahí, por ejemplo, también se probó el Game Pass familiar y ese tipo de cosas y luego al final nunca se implementó. O sea, van a ver qué tal las pruebas y van a ver qué tal todo esto. De momento, eso sí, no ha sido confirmado por Microsoft, pero lo comenta Corden y lo ha comentado de una manera bastante segura. Bueno, le vamos a dar el voto de confianza porque yo la verdad tengo bastantes ganas de saber un poco cómo funcionaría este sistema y qué es lo que tendremos que hacer. ¿Cuál sería el proceso? ¿Necesitarías un lector? ¿No haría falta? ¿Sería a través de mandar un mensaje? Porque va a ser un sistema bastante complejo en algunos aspectos, pero oye, será interesante comentarlo por aquí. Por supuesto, ya me podéis ir dejando en la caja de comentarios que os gustaría que tuviese este programa de añadido o si realmente lo veis necesario. Por cierto, también tenemos que hablar de Mortal Shell 2.
Título que de momento no tenía fecha de lanzamiento y que de hecho incluso algunos empezamos a pensar que este título pues no acabaría llegando a lo largo del 2026 tal y como se había prometido. No sería el último videojuego que se atrasase el próximo 2027, pero no lo hará. Finalmente el videojuego saldrá el próximo 20 de agosto para Xbox, para PlayStation 5 y también para el mundo del PC. Y lo hará con dos ediciones. Una edición estándar que te incluirá el videojuego base y también si lo reservas antes en formato digital podrás conseguir un par de trajes. Y luego tienes una edición un poco más cara donde se te incluirá también, por ejemplo, 72 horas de acceso anticipado. Vamos, lo podrás jugar unos pocos días antes, además de también un pack de trajes adicional y todo eso por un módico precio de 10 pavos más, tanto en dólares como en euros. Pero bueno, ahí ya cada uno que elija si le viene bien. 20 de agosto es la fecha de lanzamiento y esa fecha pues la verdad no me parece la mejor de las mejores, básicamente porque la segunda mitad de agosto está bastante copada de títulos interesantes. Por ahí está Resonance, también está la vuelta de Metal Gear Solid 4, por ejemplo, aparte otro mogollón de videojuegos que ahora paso de enumerar porque es que me va a dar un ataque de ansiedad solo de pensarlo. La cuestión es que a ver qué tal le va a este videojuego, porque la primera entrega siempre fue un poco ese primer juego tipo Souls independiente que se hizo un poco de hueco en la industria y a partir de ahí pues la cosa fue creciendo. Pero a mí en lo personal nunca me gustó demasiado esa primera parte, me pareció un título demasiado tosco, incluso diría estéticamente bastante feo. Esta la verdad pinta mucho mejor, se nota que tiene mucho más presupuesto y que además pues las cosas supongo que le han tenido que ir bien si el videojuego ha tenido una segunda parte llegado el momento, pero bueno, todo eso como digo ya lo comprobaremos en apenas un mes, porque está prácticamente a la vuelta de la esquina y veremos a ver qué tal ha salido. Y el que parece que también ha salido bien es el último Assassin's Creed. Yo a lo personal me lo estoy pasando muy bien con el juego, ya haremos un directo precisamente para analizarlo largo y tendido en profundidad, seguramente con algún compañero de plataforma. Y bueno, el título ha vendido 2 millones de copias en el día de lanzamiento. Ni tan mal, y todavía no cuentan con mi copia física porque en la tienda de por aquí todavía pues no la han puesto a mi disposición, pero vamos, me lo voy a comprar igual que el resto de videojuegos de la franquicia, también lo he hecho previamente. Pero oye, la verdad que ha sido un inicio bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta que es un videojuego ya conocido, ya existente. A día de hoy se puede jugar al Assassin's Creed Black Flag de su momento, incluso con algunas mejoras, pero oye, la gente la verdad que lo ha recibido bastante bien y en cierto modo también le dan la razón a Ubisoft en apostar por el regreso de este videojuego en particular. Pero bueno, habrá más títulos de la franquicia regresando de esta forma. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones sobre todo y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.